Somos la iglesia, Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Levántenlas. Sí, allá. Biblias. Ese es el sitio de evangélicos. Biblias. Uy, cómo faltan Biblias. ¿No les da vergüenza? ¿No tienen plata? Y no tendrán. Bueno, gracias. Capítulo 14, Primera de Corintios. El primer versículo, ¿cómo los va a avergonzar? ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Amén. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Que pongan Pues nadie le entiende, aunque por el los Espíritu agudos. hablan, Que no se los... Aunque no vuelvo a decirle desde aquí. para edificación, exhortación y consolación. El versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Usted no puede profetizar si no ama al hermano. Entonces, para algún evangélico o para los evangélicos les es imposible profetizar, cumplir la palabra de Dios, porque no ama al hermano. Amar al hermano es algo muy profundo, es algo de Dios. Si usted quiere parecerse a Dios, profetice. Profetice para usted mismo que será santo, que se obliga a usted a ser santo. Yo tuve que obligarme a eso. Un hermano que lea Mateo, sin cerrar a Corintios, Mateo 5, 48. A ver, Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Otra vez. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios se le fue la mano. No estaba de acuerdo entre el Padre y el Hijo que pudiera llegar a ser perfecto a alguien. ¿Sí? Dígame. Escribió ese versículo porque estaba trascordado.
¿No podemos ser perfectos? ¿Quién lo lee? Otro hermano que lo lea. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué cosa tan linda es la palabra. Capítulo 14 de Primera de Corintios. ¿Cómo es que usted puede hacer en este momento al menos la mímica? Como el simulacro que ama a alguien, levantarse y saludarlo. A ver, ¿qué es lo que dice las dos primeras partes? Eso lo dice como con miedo, ¿no? Bueno, levántese y salude al hermano. Ustedes que simulan tanto baile y tanta bendición, a ver, les da pena, ¿no? ¿Y ustedes que no pueden saludarse? Yo quisiera que le pusiera un termómetro del Señor en su corazón y están temblando antes de saludar a alguien. Mira, ya no se saluda a nadie. Y estaban cantando, mostrando el amor. Ay, qué problema tan grave. Con evangélicos la cosa es muy difícil. Con cristianos no. Otro hermano que lea ese versículo. Mateo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dígale a su hermana que está de blanco, dígale, sí, oiga, sí podemos ser perfectos. A otra, mire esa que poco es perfecta. Para lo que van a estudiar aquí, tiene que usted dar un paso más. Dejar de ser católico y evangélico y ser cristiano verdadero. Eso. Seguid el amor, dice la palabra. Y procurad. Es que ustedes les tiembla el corazón. Pero piense que antes, cuando usted estaba enamorando y cuando usted estaba siguiendo a una mujer o a un hombre, ¿cómo la besaba? Ahí sí. Somos de doble corazón. Somos de doble corazón. Ahora, procure los dones espirituales, pero sobre todo que tengan mucho cuidado, tienen que estudiar. Sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué nos exige Dios eso? Y nos aconseja. Porque usted sabiendo que no puede llegar a profetizar cuándo muere ese presidente de Estados de Venezuela. Usted quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuándo pone la mano Dios? Porque es que Venezuela fue lleno y está lleno de brujería de Cuba. Es una importación que hicieron terrible y está lleno Venezuela. Y sepan esto, los pastores no fueron responsables con Venezuela. Los pastores evangélicos, no les digo cristianos, los pastores hace años que debieran
tomara Venezuela, cuando todavía era una Venezuela virgen, en el sentido de conocer la palabra. Y Venezuela se llenó fue de brujería, de espiritismo. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Yo me enamoro de ese versículo porque hoy yo hablo a Dios. Y Él habla conmigo. ¿Qué fue tan glorioso? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Yo sí quiero hablar con Dios. Para hablar con Dios tiene que hablar misterios. Tiene que tener confianza de que usted habla misterios, sabe misterios. Es su profesión, saber el mañana, saber el ayer. ¿Y por qué les pido Biblia? Porque es que en la Biblia es donde usted sabe el ayer, desde que se creó el hombre, sus abuelos, sus tatarabuelos, saber toda la vida pasada, desde que se creó la tierra. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablo misterios. Qué cosa tan linda es cuando hay interpretación, cuando hay una profundidad de ser cristiano, de ser de verdad. Porque el que profetiza, versículo 3, no habla a los hombres para destrucción, ¿qué entonces para qué? ¿Para qué? ¿Ya escribieron eso ya, el que está escribiendo en el tablero? Pégale un pellizco allá a la Ana que está escribiendo. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Y para qué más? Esa palabra de exhortación, la que menos le agrada a usted, la que menos recibe con amor, es la que dice por lo menos 7 veces profunda en el Nuevo Testamento. Y cuando Dios le habla a Timoteo, vaya y exhórteles en el Espíritu Santo. Es porque estamos nosotros en un camino parecido. Cuando usted recibe exhortación, dé gracias a Dios que alguien le exhorte, le controle sus errores. Y entonces, ¿qué surge? El mal genio en evangélicos, cuando el evangélico recibe o no recibe la exhortación, sino la oye porque no la acepta. Y se pone molesto el evangélico y el católico. Decirle a usted que es una persona dormilona. No, pónganse bravos conmigo, yo sí les aguanto. Son ustedes unos comilones, dormilones, incrédulos. Unas docenas de evangélicos, así es. Porque Dios dice, escucha mi palabra. Escucha mi palabra, viva mi palabra. Y es que todos, inclusive los que cantan y los que tocan y todos, el mensaje es para nosotros. Y yo les digo que si los cantantes y los músicos, todos los que tocan piano y todo eso, fueran llenos del Espíritu Santo, con el primer canción nos ponían a llorar. Hasta el más rebelde sí tendría que humillarse. Es así. Estuve en una congregación manejada por Pablo Sainz. Ya murió tal vez ese pastor.
Y habían unas 30 personas en el culto, en la iglesia pequeña. Escuche. Y comenzaron todos a hablar en lenguas, Y llegó un joven por ahí, no joven, un hombre como de unos 40 años, todo sucio, sin bañarse, sin afeitarse, todo sucio. Y el salón de la entrada era altico a la calle, no era a nivel de la calle, en el barrio Ricaute, más abajo del Ricaute. Y él llegó y preocupado oyó que todos estaban hablando en lenguas, pero había una viejita como de unos 70 años y comenzó a hablar en lenguas, más duro que los demás. Y hacía, el de afuera, el que estaba en la calle, hacía eso, y desesperado, y cambiaba de pie, pero no entraba, y desesperado, cambiaba de pie. Sí. Hasta que pegó un salto y se arrodilló al pie de la viejita que estaba hablando en lenguas. Sí. ¿Qué pasó? Le dijo, arrepiéntese, le dijo, en lenguas. Y le tradujo la viejita el mensaje. Usted ha robado en los buques que entran a Nueva York, ha sido un ladrón. En los buques del Japón, usted también se la pasa de buque en buque robando. Y es un miserable pecador. Mire, cayó ese hombre. No había. El culto tuvimos que alargarlo. Porque eso, nos concentramos en eso. El poder de las lenguas, el poder de las lenguas. Versículo 1, ¿quién lo lee? Hoy van a cambiar. Hoy van a cambiar. Hoy van a sentir que hay que hacerle caso a la palabra de Dios. Mire, lea claro, despacio ¿y qué? Duro. Entonces ya he aprendido. Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Eso es. Profeticéis. Pero ustedes van a saber hoy cómo debe portarse en una iglesia el que anhela profetizar. Tiene que buscar a Dios. Tiene que convertirse de evangélico a cristiano. De verdad. Pero eso es necesario. En un culto sin eso no es culto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, qué cosa tan divina, habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y los misterios los debemos hablar todos nosotros. Mire, si yo les voy a mandar que se vengan aquí de rodillas, no vengan aquí a hacer la mímica. No. Tiene que pasar algo. El que se arrodilla tiene que saber que ahí está Dios. Primero los Corintios, capítulo 2. Versículo 6 en adelante. Amén. Primera de Corintios. No hay sino uno que sabe leer, los demás son... Primera de Corintios 2:6. El título es La revelación por el Espíritu de Dios. Usted está faltando si no hace esto, si no habla misterios. Usted está faltando, porque Dios quiere que el cielo lo comprenda y lo que se hace en el cielo
¿Y a dónde va usted? ¿O va al cielo por la lectura de la palabra o va al infierno si usted no lee la palabra? Y aunque no lea, y aunque lea la palabra, pero si vive en pecado, va al infierno. Lea. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. ¿Qué qué? Que perecen. ¿Qué qué? Que perecen. Príncipes de este siglo, gente muy importante. Sí, pero que no lee la Biblia. Siga. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué habla? ¿Cómo habla usted la sabiduría de Dios? En misterio. Saber las profundidades de la profecía. Hable. Siga. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de ¿Para los, quién? De los siglos para nuestra gloria. ¿La gloria de Pablo? Mi gloria. ¿La gloria de los que están en el cielo? Mi gloria. Su gloria. Usted tiene que ser transformado, de verdad. Donde más hay pecado es en los casados. Basta con que no enseñan a sus hijos la palabra de Dios. No le dan tiempo. Sus hijos tienen que ser unos profetas, por lo menos de 7 años en adelante. Está escrito en la palabra. Es eso. El profeta llamó a Jesucristo desde que estaba de 7 años y llegó la Virgen a un culto con el muchacho. ¿Ustedes profetizan? Porque el Hijo de Dios nos enseña desde niños profetizar. Y le digo que si nosotros hiciéramos caso a este capítulo, en las congregaciones de Jesucristo solo habría cristianos, o el convertido o el católico que viniera se convierte, o el evangélico pecador se convierte. ¿Por qué? Porque la profecía le muestra el pecado, no le deja nada. Y por eso dice claramente, mas hablamos sabiduría de quién. Versículo 7, ¿quién lo lee? Y si lee duro, señora. Duro y claro. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Usted quiere recibir sabiduría? Amén. ¿Usted quiere ser sabia? Amén. ¿Usted quiere ser poderosa? Amén. ¿Quiere entender la profecía? Hablar. Santifíquese. Amén. Y no se haga la puntos suspensivos. Amén. Siéntese. Hermanos, ayer estuvimos en un culto donde teníamos que enfrentarnos a verdades. De verdad, sacándonos en verdades. Eso sí. Usted necesita saber quién es el verdadero cristiano y por qué tiene que ser verdadero cristiano. Un hombre santo santifica su hogar. Una mujer santa santifica a sus hijos. Y la iglesia sería poderosa. Sin embargo, Dios tiene hoy que matar a muchos, para que haya llanto en los hogares. Cuando un rey, Faraón, no quiso obedecer a la palabra de Dios. Escuche, toda la nación recibió luto. El hijo mayor se murió en todos los hogares, menos en los que había una mancha de sangre en la puerta.
Esa era la señal de Dios. Donde haya santos, contéstenme evangélicos, donde haya santos, no entra la muerte, entra la vida de Jesucristo. Esa es una cosa muy gloriosa, hermano. Cuando Dios dice en la Biblia, no tenga temor, yo voy con vosotros. ¿Qué me pasa a mí? Bajaba yo un domingo que íbamos a un ayuno, un domingo no, un día de fiesta, viernes, sábado y domingo, y bajábamos en un carro, yo iba manejando y iban como 4 carros evangélicos conmigo. Entonces unos borrachos se me atravesaron en moto, como 4 borrachos de esos. Eran como las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Y uno se cayó. ¿Y cómo se cayó? Y ellos sabían que estaban borrachos. Yo seguí. Más o menos, como 1 kilómetro en una curva, me salió esos 3 que quedaron y se me atravesaron. Y yo paré. Y dije, espere que le predique más. Y dije, Jesucristo, tú has dicho que vas con nosotros. En la curva salió una patrulla con 4 policías y un teniente. Y el teniente sabía algo de Biblia, porque me dijo, muéstreme el pase, estése quieto, no se baje. Estos hombres los voy a meter a la cárcel. Cuando él volvió, los motos habían desaparecido, porque sabían que ellos eran culpables. Y el teniente dijo, no se baje, me dijo a mí, no se baje, voy a buscarlos. Él se fue, yo no sé qué haría con los, porque como estaba en la camioneta, una camioneta rara, yo no sabía qué había pasado. Siguieron hacia abajo, seguramente. Los metieron en la mesa o no sé, en la cárcel. Mire, Dios está con nosotros. Si usted llegara a creer que se santifica, acepta a Cristo, de modo que si alguno que danza en este momento, que están aquí, que si alguno de ustedes se entrega a Cristo, nueva. Usted se sabe ese versículo. Nueva criatura es. Las cosas viejas, la duda, ladrones, todos borrachos, ya se acaba. He aquí, usted llega a ser una persona nueva de comprender la profecía, de comprender la gloria de Dios, porque está escrito en la palabra, y lo que está escrito en ese libro, yo lo tengo hasta húmedo de llorar con ese libro, porque le creo, porque le creo. Versículo 6, ¿quién le lee? Y no le digo el capítulo porque ya lo había dicho 2 veces. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. ¿Cuánto tiempo dura usted para ser maduro? Mire, esta mujer está aquí de primera vez, ¿sí? ¿Sí o no? No le dé miedo. Eso sí me gusta. ¿Y por qué? Quería conocerme. Y quería venir porque alguien le dijo, es que el papá de ese pastor es Marco Díaz. Y ella, ¿qué pasó? No está chillando, yo no le creo sus chillerías.
siéntese. Cuando llore, llore para Dios. Eso es, gloria al Señor. Siga, siga. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Dónde está la palabra, sin embargo? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es obligación. Dios no escribió ese capítulo por chanza. Es para usted, mujer perezosa, dormilones, ustedes. Es eso. Mire, ayer estuvimos en un culto que Dios nos desnudó. Espiritualmente nos dijo la verdad. Y chillamos. Al menos yo lloré. Pero yo vi unas mujeres llorando, chillando. Y otros llorando, gozo. ¿Sí? Sigan chillando. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuándo alcanza madurez usted? Ahorita, porque Dios puede cambiar su corazón perverso y llenarlo de inteligencia y sabiduría, de inteligencia. Un hermano que lea Isaías 11:2. ¿Quiere eso? Pida eso, llénese de eso. No se vaya. No, espere que él sigue leyendo. ¿Qué pasa con Isaías 11:2? Mire, el cura, ¿sobre quién? Sobre el que crea, recibe eso. Si usted comienza a hablar del prójimo y más, critica y que hasta ladrona no paga los diezmos, pues eso no recibe la bendición de Dios. Lea. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, ¡aleluya! espíritu de consejo y de poder, ¡Aleluya! espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¡Aleluya! ¿Qué más que es? Otra vez, pero duro. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Por eso el apóstol y el Espíritu Santo unidos nos enseñan del versículo 6 de Corintios. Lea. Ya no le voy a parar hasta que lea el versículo, hasta que lleguemos al versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sí, para su gloria. 8. Para La usted, que para ninguno usted. de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Otra vez. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Eso nosotros está usted incluido. Hoy reciba la gloria de Dios. Hoy tiene que cambiar su corrupción, su vida pasada y cumplirá con Dios, que le va a hablar en lenguas y le va a mostrar cosas maravillosas de lo que va a pasar. Le recordará también su vida sucia para que chille y se arrepienta. Yo no le digo para que llore. No. Siga. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Maravilloso. Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña. El Espíritu Santo sí sabe lo sucio que está usted. La Aún- maña, las mañas pasadas. Lo quiere hacer nuevo, sí, hoy en este culto. Siga. Porque el Espíritu todo lo Versículo. escudriña. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, Aleluya. aún lo profundo de Dios. No le queda nada oculto. Usted cree con Dios las cosas son serias. Usted que es mentiroso, le está diciendo, ay, yo dije mentiras. Pero hay de que se oculte pecado, mire, Dios lo va a pellizcar. Y Dios le va a dar un martillazo si usted no se arrepiente. Siga. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Amén. Dios. Nada. Queda usted limpio. Siga. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu Pongan del cuidado mundo. lo que va a venir. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio nosotros. Siga. Versículo. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Versículo ¿Por qué? ¿Por 16. qué? Mire, esto es una cosa muy maravillosa. Usted no vaya a decir, es que el pastor es un mago, es un hechicero. No. Es que el mago es envidioso y por eso estudió la espiritualidad del diablo. Los hechiceros son del diablo. Los espiritistas son del diablo. Y mire, por eso cuando yo estaba hablando en la radio, les estaba hablando muy claramente, muy fuertemente a los hipócritas. Y cuando salí a tomar tinto en un café con un hermano, le dijimos a la que nos sirvió el tinto, limpie la mesa. Dijo, verdad, limpio la mesa porque era el que estaba oyendo en la radio como un predicador que estaba predicando y la grosería que ella dijo no la digo aquí. Dijo, ese pastor sí es muy puntos suspensivos. Habló la verdad y yo estaba arrepintiéndome. La que nos estaba sirviendo el tinto dijo, y yo estaba arrepintiéndome. Hermanos, necesitamos. Yo le estoy pidiendo a Dios. Me uní con un hermano para pedir esto a Dios. Un milagro, que todavía no ha llegado a mi vida. No les digo cuál es, porque usted no cree. Pero van a verlo. Sigan. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, el pecado no debe estar en su casa. Y uno duda de lo que pasó en la casa, en el hogar. Los hijos, la esposa, tiene que dar cuenta a Dios de lo que ese pecado que cometió no queda oculto, va a salir a la luz. Qué cosa tan maravillosa es Dios. Y no se avergüence para confesar el pecado delante de Dios.
el apóstol David, el rey David, ocultaba un pecado por años, y venía de enfermedades, dice él, y mis huesos estaban forrando ya mi cuero, hasta que confesé. Estaba adelgazándose tanto, dijo, hasta que confesé. ¿Quién lee ese Salmo 32? A ver. Uno en adelante. Con nosotros no hay pecado guardado, hermanos. Todo va a salir a la luz. Prepárese cuando salga. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 3. Mientras callé, qué glorioso. se envejecieron mis huesos. ¿Qué le pasó? Se envejecieron mis huesos. Eso. En mi gemir todo el día. Inclusive estaba para morir. Pero mire lo que hizo. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Diga. 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Mire, hermano, cuando dicen no llegarán estos, es que usted que confiese el pecado que cometió, al menos a un hermano que sepa que pueda intervenir por usted, confiese el pecado, porque no quedará oculto. Eso es Dios, te doy gracias a Dios por eso. Sí, el pecado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la bendición que yo he recibido es barata? Es costosa. Una vez una señora pastora, hija de un pastor, nos reunió como a 6 en la sala de ella y nos está enseñando la palabra ahí de confesar el pecado. Y yo estaba listo, le dije a Dios, ay Señor Dios, no permita esta señora que nos está enseñando, ahora va a decirnos que confesemos el pecado en alta voz. Yo estaba cometiendo un pecado. Yo tenía 18 empleados pagándoles injustamente. Cuando confesamos, terminamos de leer y dijo, ¿quién es capaz? Dijo la señora, ¿quién es capaz de levantarse y leer de pies y confesar su pecado? Yo le había dicho a Dios, no me permita que yo me quede de segunda persona. Yo tengo que ser la primera persona. Por eso Dios me ha bendecido. Me paré de primero y dije, yo estoy pagando a mis empleados injustamente. Y era verdad, y arreglé mi problema con los hermanos, los pastores, los trabajadores, y les pagué lo justo. Y yo derramo la bendición sobre mi vida. ¿Es eso? Yo sí que tengo testimonios de las vigilias que hice hace muchos años,
Me llamaban de todas las iglesias de Bogotá, que no habían sino como 6 iglesias. Pero veía en cada vigilia milagros. Es que Dios nos ha llamado para ser santos, para no cometer errores. Gálatas, capítulo 5. Otro hermano que lea. A ver, un hermano, un varón que lea duro. Versículo 19 en adelante. Ahí están pecados que usted está cometiendo y no se da cuenta. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Hasta el 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, tenemos que revisar la Biblia y al revisarla revise su vida, porque será una bendición muy grande, pero muy grande. Primero a los Corintios. ¿Dónde estaba leyendo el hermano? Gálatas 5:19. Un hermano que lea Romanos capítulo 1, 18 a 32. Romanos capítulo 1, 18 a 32. Romanos 18, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Otra vez ese versículo. 20. Todo va a quedar claro. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue endurecido. Hasta ahí. Evangélico, ese último versículo es para usted. Su necio corazón fue endurecido. Hasta llegar a decir un hombre evangélico, yo me sé toda la Biblia, no necesito ir a culto. Y si vine a culto, dije, pero me lo sé todo. Mire cómo están alegando aquí. Están alegando, están predicando. Hermanos, cuando Dios dice, estaré con vosotros para defenderlo y nadie podrá hacerte daño, es porque usted está viviendo honestamente. Y eso es a donde lo quiere llevar hoy Dios. Usted que ha fracasado, o usted que ha deseado y no ha llegado a una bendición, mire, pecado de celos,
de contienda, de crítica, de avaricia. Eso todo dice, el que practica tales cosas no entrará a la reina de Dios. Y nadie sabe lentamente porque hay una coma entre pecado y pecado, una coma. Avaricia, hechicería, brujería. ¿Y usted cree que él no puso esa lista para nosotros? Sí. Eso es la palabra de Dios. Vamos a donde estábamos leyendo primeramente, Primera de Corintios. ¿Cómo es que Dios quiere santificarnos? Capítulo 14, Primera de Corintios. Versículo 4 en adelante, ¿quién lee? Capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Necesitamos los profetas y las profetizas para que salga el pecado a la luz, el pecado oculto. Eso es. Dios quiere que usted se santifique. Y si usted no quiere, Dios sí quiere. Y lo va a avergonzar. Lo va a avergonzar Dios. Un día fue así. Mire, hermano, en una muchacha que yo no recuerdo ya, muy querida, tenía un pecado guardado con su jefe, con que trabajaba. Y una vigilia le tocó confesar su pecado oculto. Pero esa muchacha fue tan bendecida después que no le importó nada eso. ¿Y cómo la usaba Dios al pie de nosotros? Vigilia tras vigilia. Yo no recuerdo el nombre, pero fue una bendición muy grande. Muy grande. Siga el hermano. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La iglesia va a recibir esa bendición del oculto. Es eso, prepárense. Ahora, prepárense a perdonar. Prepárese a perdonar el pecado que confiesen sus hijos, su esposo, su esposa. Es una iglesia poderosa. Pero si usted se humilla hoy, y Dios hará bendición muy grande sobre su vida. Es eso. Nada quedará oculto. Siga. 6. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? 8. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. 11.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Así? 12. 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu actuación de gracia? ¿A tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Está Cecilia? ¿No? Bueno, siga. 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. 24. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículos 24 y 25 no lo han entendido. Y cuando terminen, espíritu, que usted venga aquí a arrodillarse. Y si no lo entiende con el 24 y 25, otra vez vuelvo a leerlo. 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto. 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hasta ahí.
¿Quién tiene algo guardado? Venga acá. Se arrodilla, vengan acá. Allá, arrodíllese y confiésele a Dios. Vengan. ¿Qué cree que es para ella el mensaje nomás? Léalo otra vez el 24 y 25. Entonces, si no han entendido. ¿Es que no hay algo oculto guardado? Dios quiere purificarlos hoy. Es que eso sí es tan lindo, Dios. Ah, mira, no, señora, allá Dios le entiende a usted. No, señora. Oiga, son tres los que tienen pecado. Qué cosa tan bonita. Bendice a estos tres, Señor. Bendice a estos tres. Ay, bendícelos.